Nunca imaginé que mi vida podía quebrarse en un solo día, en un solo instante, como si alguien hubiera apagado la luz de un cuarto en el que llevaba años viviendo tranquilo. Yo estaba en prisión, cumpliendo una condena que parecía interminable, y aunque mis noches eran oscuras y frías, nada me había preparado para la noticia que recibí aquella mañana. Mi hijo estaba gravemente enfermo. Cuando me lo dijeron, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me aferré a los barrotes de mi celda, como si al apretarlos pudiera sostener la realidad que se me escapaba de las manos. Mi hijo, mi pequeño, mi razón de existir, luchaba contra una enfermedad que los médicos apenas podían explicar. Era como si de un momento a otro su cuerpo hubiera decidido rendirse, como si la vida le pesara más de lo que un niño de su edad debía soportar. Yo no podía estar con él. Esa era la tortura más grande. Podía escuchar la voz quebrada de su madre en el teléfono durante las breves llamadas que nos permitían. Podía oír cómo trataba de ser fuerte mientras me decía que los médicos estaban haciendo todo lo posible, que no perdiera la fe. Pero yo conocía su voz demasiado bien, sabía que estaba rota, que lloraba en silencio para no preocuparme, aunque la verdad era que yo ya estaba destrozado. El eco de las rejas cerrándose cada noche me recordaba mi impotencia. No era un hombre libre, no podía correr hacia un hospital, no podía tomar la mano de mi hijo ni susurrarle al oído que todo estaría bien. Solo podía imaginarlo allí, acostado en una cama fría, rodeado de máquinas y doctores, preguntándose por qué su papá no estaba a su lado. Ese pensamiento era como un cuchillo clavándose una y otra vez en mi pecho. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Las noches se hicieron eternas. En el silencio de la prisión, rodeado de hombres que hablaban de sus propios problemas, de sus propias culpas, yo solo podía pensar en la fragilidad de mi hijo. Cada tos, cada fiebre, cada crisis que su madre me describía me golpeaba como si la recibiera yo mismo en carne propia. Y lo peor era esa sensación de estar encerrado, de que mis manos estaban atadas no solo por las cadenas de la justicia humana, sino por la desesperación de un padre que no podía hacer nada. La primera vez que escuché que su enfermedad era grave sentí que el aire se me acababa, pero cuando la palabra incurable apareció en la conversación con un médico a través del teléfono de la prisión, fue como si todo mi mundo se derrumbara. Esa palabra resonaba en mi cabeza una y otra vez, repitiéndose como un eco que no me dejaba dormir. Incurable, incurable. Mis compañeros de celda veían cómo caminaba de un lado a otro en las noches, murmurando, llorando a escondidas. Algunos intentaban animarme, otros simplemente me observaban en silencio, quizás recordando que cada uno allí dentro tenía su propio infierno. Pero el mío era diferente. Yo estaba perdiendo a mi hijo y no podía hacer absolutamente nada. Me sentía castigado, como si mis errores me hubieran llevado no solo a esa celda, sino a una condena aún más cruel, la de ver cómo mi hijo se consumía sin yo poder estar con él. Me preguntaba si era un castigo de Dios, si era la forma en que la vida me cobraba todas las malas decisiones que había tomado. La culpa me devoraba por dentro. En mis oraciones torpes, a veces llenas de rabia y otras de lágrimas, le pedía a Dios que, aunque fuera por un instante, me permitiera cambiar de lugar con mi hijo. Yo hubiera aceptado cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier cadena, con tal de que él tuviera la oportunidad de correr, de jugar, de reír otra vez como antes. Pero el silencio era lo único que recibía a cambio. Cada día que pasaba, me llegaban noticias peores, que había vuelto a convulsionar, que no comía, que los doctores no sabían cuánto tiempo más resistiría. Yo me agarraba la cabeza, golpeaba las paredes de la celda, me deshacía en lágrimas. El dolor era tan intenso que a veces pensaba que estaba perdiendo la cordura. Y sin embargo, dentro de esa prisión, con los gritos de otros reclusos resonando a mi alrededor, yo solo escuchaba una cosa, el eco de la voz de mi hijo en mi memoria, llamándome papá. Esa palabra, tan pequeña y tan poderosa, era mi mayor tesoro, y al mismo tiempo mi mayor tortura, porque sabía que tal vez no la volvería a escuchar de sus labios. No sé si alguna vez has sentido lo que es ver cómo el mundo entero sigue girando, mientras el tuyo se detiene por completo. Esa era mi realidad. Los guardias entraban y salían, los presos discutían. La vida dentro de la cárcel seguía con su rutina, pero para mí cada minuto era una eternidad de miedo, de dolor, de impotencia. Y entonces en medio de esa oscuridad, nació en mí un grito que no podía callar. No era un grito físico,
No era algo que mis compañeros pudieran escuchar. Era un grito del alma, un clamor desesperado que pedía una respuesta, un milagro, un respiro en medio de tanta agonía. Pero en ese momento yo no sabía si alguien allá arriba me escuchaba. Lo único que sabía era esto: mi hijo se estaba muriendo, y yo, su padre, estaba atrapado entre estas cuatro paredes, sin poder hacer nada. Ese fue el inicio de mi tormenta, el inicio de un camino que jamás hubiera imaginado recorrer. Un camino en el que el dolor más profundo se iba a encontrar con algo que cambiaría mi vida para siempre. Antes de que todo se derrumbara, antes de que la palabra incurable se convirtiera en una sombra que perseguía mis pensamientos día y noche, mi vida era otra. Sí, es cierto que yo ya estaba preso, que había cometido errores que me habían llevado a ese lugar, pero incluso entre rejas todavía había un rincón de mi corazón donde vivía la esperanza. Esa esperanza era mi hijo. Él era mi motor, la razón por la que aun en medio de la oscuridad yo encontraba una chispa de luz. Me aferraba a los recuerdos de su risa, de sus pequeñas manos aferrándose a las mías cuando todavía era libre. En mi mente guardaba como un tesoro los días en los que lo veía correr por el patio, con esa energía inagotable que solo tienen los niños. Recuerdo sus gritos de alegría, sus preguntas inocentes, sus papá, ven a jugar. Yo cerraba los ojos en mi celda, y me refugiaba en esos momentos como si fueran un refugio contra la frialdad del presente. La verdad es que yo nunca fui un hombre perfecto. Mi camino estuvo lleno de decisiones equivocadas, y fue precisamente una de esas malas decisiones la que me puso tras las rejas. Había prometido ser un padre ejemplar, pero terminé siendo un ejemplo de lo que no debía hacerse, y aunque cargaba con esa culpa, aún creía que al salir podría darle a mi hijo una vida mejor. Ese era el sueño que me mantenía vivo en prisión, la promesa de un futuro distinto. Pero entonces llegó el diagnóstico. Mi hijo, el mismo niño que yo recordaba lleno de energía y vitalidad, había comenzado a enfermarse. Al principio pensé que sería algo pasajero, una gripe, una fiebre de esas que se van en un par de días. Mi esposa trataba de tranquilizarme por teléfono, decía que los médicos lo estaban revisando, que no me preocupara tanto, pero yo sentía algo raro en su voz, como si tratara de ocultar la gravedad. Cuando finalmente escuché la verdad, sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. No era una simple gripe, no era algo pasajero. Los médicos decían que su cuerpo estaba debilitándose de manera extraña, que las defensas de su organismo no respondían, que los tratamientos habituales no surtían efecto. Cada análisis traía más preguntas que respuestas, y la palabra que más me aterraba comenzó a aparecer en las conversaciones: sin esperanza. Era como si me hablaran en otro idioma. ¿Cómo podía ser que un niño, tan pequeño, tan inocente, tan lleno de vida, estuviera enfrentando algo así? Y lo más doloroso, ¿cómo podía ser que yo, su padre, no estuviera allí para sostener su mano, para luchar a su lado? Los días previos a ese diagnóstico los recuerdo como un espejismo. Eran los últimos días en que yo podía aferrarme a la idea de que todo estaría bien, de que pronto volvería a verlo sano y fuerte. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa era la calma antes de la tormenta, ese silencio engañoso que precede al trueno más desgarrador. La prisión, que ya de por sí era un lugar insoportable, se convirtió en un verdadero infierno después de eso. El sonido metálico de las rejas al cerrarse, el ruido de los pasos de los guardias, los gritos de los otros reclusos, todo se amplificaba, como si el mundo quisiera recordarme a cada instante que estaba atrapado, que no tenía control sobre nada. Lo peor eran las llamadas. Eran cortas, frías, vigiladas. Tenía apenas unos minutos para escuchar la voz de mi esposa, y en ese tiempo ella trataba de resumir lo que estaba ocurriendo con nuestro hijo. Intentaba sonar fuerte, pero yo la conocía demasiado. Sabía cuándo su voz temblaba, cuándo contenía las lágrimas. Me hablaba de medicamentos, de exámenes, de médicos que pedían paciencia, pero también de noches enteras sin dormir, de llantos ahogados en la almohada, de ese miedo de madre que no encontraba consuelo. Yo escuchaba en silencio, apretando el auricular con tanta fuerza que me dolían los dedos, mientras sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Cuando la llamada terminaba, quedaba con esa mezcla de impotencia y rabia. Golpeaba la pared de mi celda, me maldecía a mí mismo por estar allí encerrado mientras mi hijo necesitaba un padre presente. Y en medio de todo eso, comenzó a crecer una duda que me perseguía cada noche: ¿dónde estaba Dios en todo esto? Yo había escuchado tantas veces que Dios cuidaba de los niños,
que escuchaba las oraciones de los padres desesperados. Pero entonces, ¿por qué mi hijo estaba sufriendo? ¿Por qué yo estaba atrapado entre estas paredes, incapaz de hacer nada? No te voy a mentir. Empecé a sentir que la fe era solo una palabra vacía, una promesa que no se cumplía. Recordaba cómo mi madre en mis tiempos de niño me hablaba de milagros, de ángeles, de un Jesús que nunca abandonaba a los suyos. Pero la realidad que yo vivía parecía gritar lo contrario. Aún así, en medio de esa tormenta de pensamientos, me aferraba a los recuerdos de cómo era la vida antes. Recordaba a mi hijo jugando con sus carritos en el piso, riendo a carcajadas cuando yo hacía voces graciosas para sus muñecos. Recordaba los domingos en los que salíamos al parque y él corría detrás de una pelota, mientras yo lo observaba con el corazón lleno de orgullo. Eran recuerdos simples, cotidianos, pero para mí eran como diamantes en medio de la oscuridad. Ese contraste era lo que más me dolía, saber que hace apenas unos meses mi hijo estaba sano, lleno de vida, y ahora lo veía consumirse poco a poco, atrapado en una cama de hospital. La vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y yo no sabía cómo reaccionar. La palabra de los médicos era clara: no había esperanza. Podían intentar tratamientos, podían prolongar un poco el tiempo, pero la enfermedad estaba avanzando. Era como si me estuvieran diciendo: prepárate para lo peor. Y yo no podía aceptarlo. ¿Cómo puede un padre aceptar que su hijo va a morir? Cada noche, me revolvía en la cama de mi celda, pensando en todo lo que había hecho mal en mi vida. Pensaba en cómo había desperdiciado tiempo valioso, cómo mis errores me habían arrebatado la posibilidad de estar con mi hijo en el momento más importante de su vida. Me preguntaba si todo era culpa mía, si mi encarcelamiento era parte del precio que él estaba pagando. Esa idea me atormentaba. Mis compañeros de celda, hombres endurecidos por la vida, por la violencia y por sus propios errores, a veces se quedaban en silencio cuando yo hablaba de mi hijo. Algunos me daban palmaditas en la espalda, otros simplemente murmuraban «ten fe». Pero esas palabras me sonaban huecas. La fe parecía un lujo al que yo ya no tenía acceso. Así pasaban los días, y yo sentía que cada minuto era una eternidad. La noticia de que mi hijo estaba enfermo no era solo un dato en mi mente, era una espada atravesando mi corazón una y otra vez. Y aunque trataba de recordar los días felices, esos recuerdos se mezclaban con la angustia de saber que tal vez nunca volverían. Lo peor era la certeza de que todo aquello que un día fue normal ya no lo era más. Lo que antes era la risa de mi hijo ahora eran suspiros de dolor. Lo que antes eran carreras en el parque ahora eran tubos conectados a su cuerpo. Lo que antes eran abrazos cálidos ahora era una distancia fría y cruel que ni siquiera el amor más grande podía romper. Ese era mi contexto, mi realidad. Un padre preso, un hijo enfermo sin esperanza, una familia rota tratando de mantenerse en pie. Y en medio de todo eso, yo preguntándome una y otra vez qué sentido tiene todo esto, por qué Dios permitiría algo así. Lo que no sabía era que en medio de esa oscuridad estaba a punto de comenzar una búsqueda desesperada por encontrar respuestas, por encontrar un rayo de luz en medio de la tormenta. Y esa búsqueda me llevaría mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. Después de recibir aquella sentencia disfrazada de diagnóstico, mi vida dentro de la prisión se convirtió en un torbellino sin salida. Pero a pesar del dolor, había algo en mí que se negaba a aceptar lo que los médicos decían. No sé si fue instinto de padre, o simple desesperación disfrazada de esperanza, pero dentro de mí se encendió un fuego. Yo tenía que buscar una salida, aunque estuviera entre rejas. Esa búsqueda comenzó de la forma más humana y desesperada posible, preguntando a todo aquel que pudiera darme un consejo. En cada llamada a mi esposa trataba de sonsacarle más información. ¿Qué decían los médicos? ¿Qué nuevas pruebas iban a hacer? ¿Existía la posibilidad de llevarlo a otra clínica? Ella me respondía con la voz entrecortada, diciéndome que lo habían llevado a diferentes hospitales, que los especialistas coincidían en lo mismo. No había cura. Algunos médicos hablaban de tratamientos experimentales, pero eran caros, inalcanzables para nosotros. Otros simplemente recomendaban hacerle la vida lo más llevadera posible, palabras que se me grabaron como si fueran cuchillos. Yo me quedaba en silencio al colgar el teléfono, con la sensación de que el mundo me quedaba demasiado grande, y yo era demasiado pequeño para cambiarlo, pero aún así no podía rendirme.
Empecé a preguntar a otros presos, hombres que en su vida habían visto y escuchado de todo. Algunos me hablaban de remedios caseros, de curanderos, de hierbas milagrosas que habían escuchado en sus pueblos. Otros, más supersticiosos, me decían que buscara brujos o sanadores. En mi desesperación incluso consideré esas ideas, aunque en el fondo sabía que eran caminos que no llevaban a ninguna parte. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de los reclusos más viejos, un hombre que todos respetaban porque llevaba más años dentro que la mayoría, se acercó a mí y me dijo: «La medicina tiene límites, muchacho, pero la fe no». Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza, aunque yo no quería aceptarlas. Mi fe estaba rota, había orado en las noches, había llorado en silencio, pero nada parecía cambiar. Aún así esas palabras se me clavaron como un eco imposible de ignorar. La búsqueda se volvió también espiritual. Empecé a pedir una Biblia en la prisión, aunque al principio solo la abría al azar, buscando alguna frase que me diera consuelo. Leía pasajes que no entendía del todo, pero que hablaban de milagros, de un Jesús que sanaba enfermos, que devolvía la vida a los que ya no tenían esperanza. ¿Podría ese mismo Jesús escucharme a mí, un preso, un hombre marcado por sus errores? Algunos días mi búsqueda me llevaba a pelear con Dios. Sí, pelear. Me sentaba en el rincón de mi celda, apretaba los dientes y le decía en voz baja: «¿Dónde estás? ¿No ves lo que está pasando? Es mi hijo. ¿Por qué permites esto?». Era un grito desesperado, lleno de rabia, porque sentía que estaba orando contra un muro que no respondía, pero aún así seguía orando, quizás porque era lo único que podía hacer. Mi esposa, por su parte, intentaba buscar ayuda por todos lados. Me contaba que había acudido a grupos de oración, que había personas que ponían las manos sobre nuestro hijo y pedían por su sanidad. Algunos decían que lo sentían mejor después de orar, pero al día siguiente la fiebre volvía, el dolor regresaba, y la enfermedad seguía allí, clavada en su pequeño cuerpo como un enemigo invisible. En prisión, mientras tanto, yo hablaba con capellanes que venían a dar servicios religiosos. Les contaba mi situación, y ellos oraban conmigo. Uno de ellos me dijo algo que nunca olvidaré: «A veces Dios permite que lleguemos al punto más bajo de nuestra vida, no para destruirnos, sino para encontrarnos allí». No entendí del todo sus palabras en ese momento, pero algo en mí comenzó a cambiar. Era como si, poco a poco, esa búsqueda que empezó con médicos, con remedios y con ruegos humanos, se estuviera transformando en una búsqueda de algo mucho más grande. Las noches eran mi campo de batalla. Allí en el silencio me arrodillaba junto a la litera de hierro y hablaba con Dios como quien habla con alguien que no responde, pero que tal vez está escuchando. Le decía que no me importaba seguir preso, no me importaba mi destino, pero que por favor le devolviera la salud a mi hijo. Lloraba hasta quedarme sin fuerzas, hasta que el sueño me vencía y despertaba con los ojos hinchados. A veces me asaltaba la duda: ¿y si Dios no existe? ¿Y si todo esto son solo palabras vacías? Pero entonces me venía la imagen de mi hijo, su sonrisa, su voz llamándome papá, y me decía a mí mismo que no podía rendirme. Tenía que seguir buscando, aunque no supiera exactamente qué o a quién. Hubo un momento en que incluso los guardias de la prisión notaron mi estado. Uno de ellos, un hombre rudo y de pocas palabras, me dijo un día al entregarme la comida: «Yo también tengo un hijo, y entiendo tu dolor. No pierdas la fe, hermano». Aquella frase, viniendo de un guardia, alguien que normalmente se mostraba indiferente, me golpeó fuerte. Era como si Dios me estuviera hablando a través de las personas menos esperadas. La búsqueda también fue hacia adentro. Empecé a reflexionar sobre mi vida, sobre mis errores, sobre cómo había terminado en esa celda. Tal vez, pensé, era necesario llegar a este punto para entender lo que realmente importaba. Tal vez el tiempo perdido, los caminos equivocados, todo eso me había llevado hasta este momento de oscuridad para obligarme a mirar hacia arriba. Mi esposa me contaba, en una de nuestras llamadas, que una noche nuestro hijo le preguntó: «Mamá, ¿por qué papá no viene?». Cuando me lo dijo, sentí que se me partía el alma. No supe qué responder, solo pude llorar. Ella, entre lágrimas, me dijo que le había contestado: «Papá está peleando por ti, mi amor, aunque no lo veas». Esa frase me marcó, porque yo en efecto estaba peleando desde la distancia, desde la impotencia, desde una prisión que me ataba el cuerpo pero no el corazón, y mi búsqueda se volvió aún más intensa.
Ya no buscaba solo en los médicos, ya no buscaba en los hombres. Ahora buscaba en cada oración, en cada palabra de la Biblia, en cada mirada hacia el cielo nocturno desde la diminuta ventana de mi celda. Buscaba un milagro, buscaba una señal, buscaba algo que me dijera que no todo estaba perdido. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda me estaba preparando para el momento más oscuro, y también para el encuentro más inesperado de toda mi vida. Hay momentos en la vida en los que uno siente que el alma se rompe en 1000 pedazos. Crees que ya has tocado fondo, que no puede haber más dolor del que ya estás cargando, pero entonces llega un golpe aún más fuerte, que te deja sin aire, sin fuerzas, sin esperanza. Eso fue lo que me pasó cuando recibí la peor noticia de todas. Mi hijo estaba al borde de la muerte. Yo estaba en la prisión, como siempre, contando las horas y los minutos con ansiedad, esperando la llamada semanal de mi esposa. Ese día algo en mi pecho me avisaba que no sería una llamada cualquiera. La esperé sentado en el frío suelo de mi celda, con la cabeza apoyada en mis manos, y el corazón latiendo como un tambor desbocado. Cuando finalmente sonó el teléfono, y escuché la voz de ella, supe de inmediato que algo estaba mal. No podía hablar, sollozaba, respiraba entrecortado. Finalmente, entre lágrimas, logró decirme: Él está muy mal. Los doctores dicen que no saben si llegará a mañana. Sentí como si el mundo entero se desmoronara sobre mí. No era solo dolor, era un vacío indescriptible, una oscuridad que se tragaba hasta el último rastro de esperanza. Me faltaba el aire, me dolía el pecho como si alguien me estuviera arrancando el corazón de cuajo. La idea de que mi hijo podía morir y yo no estar a su lado era más de lo que podía soportar. Me aferré al auricular con desesperación. Le preguntaba a gritos qué había pasado, qué podía hacer, pero ella solo lloraba. Me contó que nuestro hijo había dejado de responder a los medicamentos, que sus órganos comenzaban a fallar, que los doctores hablaban en susurros como si ya no hubiera nada más que hacer. Yo quería atravesar los muros, romper las rejas, salir corriendo hasta el hospital y tomar la mano de mi niño, pero no podía. Estaba atado, encerrado, condenado a escuchar desde la distancia cómo la vida de mi hijo se apagaba poco a poco. Esa impotencia fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Esa noche fue la más larga y oscura que recuerdo. No pude dormir. Caminaba de un lado a otro en la celda como un animal enjaulado. Golpeaba las paredes hasta que mis nudillos sangraban. Gritaba, lloraba, me tiraba al suelo. Era un hombre completamente quebrado. Un padre que veía cómo se le escapaba de las manos lo que más amaba en este mundo. Recuerdo que en medio de esa desesperación caí de rodillas, y levanté los brazos al cielo, aunque lo único que veía era el techo de concreto de mi celda. Grité con todas mis fuerzas, con una rabia y un dolor que salían de lo más profundo de mi ser. Dios, si existes, no me lo quites. Haz lo que quieras conmigo, pero no me arrebates a mi hijo. Fue un clamor desgarrador, un grito que salió del alma. No era una oración bonita ni llena de palabras correctas, era el grito de un hombre destruido, de un padre desesperado, de alguien que ya no tenía nada más que perder. Los demás presos escuchaban mis lamentos. Algunos me miraban con compasión, otros bajaban la cabeza en silencio, como si comprendieran que ese dolor era intocable, que era demasiado profundo para intentar consolarlo. Incluso uno de los más duros del pabellón se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo: Hermano, pide un milagro, es lo único que te queda. Pero yo ya no sabía ni cómo pedirlo. Sentía que mi fe se había desmoronado, que mis oraciones eran solo palabras lanzadas al vacío. ¿De qué servía orar si mi hijo seguía empeorando? ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Esa noche lloré como nunca antes había llorado. Me acurruqué en el rincón de mi celda, abrazando mis rodillas como un niño, temblando de miedo y de dolor. Los recuerdos de mi hijo sano, corriendo, riendo, llamándome papá, se mezclaban con la imagen de él agonizando en una cama de hospital. Era un tormento insoportable. En mis pensamientos más oscuros, llegué a sentir que todo era culpa mía, que mis errores, mis malas decisiones, mi encarcelamiento, todo eso estaba castigando no solo a mí, sino también a mi hijo. Me sentía un fracaso de padre. ¿Cómo podía ser que el ser más inocente y puro de este mundo estuviera pagando por mis pecados? Esa idea me destrozaba el alma. La madrugada llegó, pero para mí no hubo diferencia entre noche y día. La prisión estaba en silencio, pero en mi mente había un grito constante. Caminaba de un lado a otro, con los ojos hinchados,
el cuerpo agotado y el corazón hecho pedazos. Cada minuto que pasaba podía ser el último de mi hijo, y yo estaba atrapado, condenado a esperar noticias que tal vez me anunciarían su muerte. Cuando volvió a llegar la hora de la llamada, contesté con las manos temblando. Mi esposa me dijo que nuestro hijo había pasado la noche muy mal, que los médicos no entendían cómo seguía con vida, pero que su cuerpecito estaba resistiendo de manera casi inexplicable. Yo lo interpreté como un respiro, una tregua momentánea, pero el miedo seguía clavado en mi pecho. Fue entonces cuando algo en mí se quebró del todo. Ya no era solo un hombre desesperado, era un hombre vacío, completamente derrotado. Me tumbé en el suelo frío de la celda, y cerré los ojos, esperando que el dolor me consumiera. Pensé incluso que si me dormía y no despertaba, tal vez sería mejor, porque así no tendría que enfrentar la noticia que tanto temía. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, en el silencio más profundo de mi desesperación, comencé a sentir algo extraño. No era todavía una visión ni una voz clara, era como una brisa suave en medio de un desierto, como un susurro lejano que apenas se distinguía. Algo en mi interior me decía que no estaba completamente solo. No lo entendí en ese momento, solo sé que en medio de mi crisis máxima, cuando ya no quedaba nada de mí, cuando mi fe se había hecho trizas, cuando mi corazón estaba destrozado, fue entonces cuando comenzó a gestarse el encuentro más increíble de mi vida. Pero aún no lo sabía. En ese instante yo solo era un hombre quebrado, llorando en el suelo de una celda, convencido de que mi hijo estaba a punto de morir. Aquella madrugada, después de haber llorado hasta quedarme sin fuerzas, después de haber gritado contra las paredes de mi celda, después de haber maldecido y suplicado en la misma oración, caí en un silencio profundo. No era un silencio externo, porque la prisión seguía siendo la misma. Los pasos de los guardias resonaban a lo lejos, algún preso tosía, otros murmuraban. Pero dentro de mí se apagó todo. Era como si mi alma hubiera rendido sus armas. Me tumbé en el suelo frío, agotado, con los ojos hinchados y el corazón roto. Cerré los ojos sin esperar nada, ni una respuesta, ni un milagro, ni siquiera un consuelo. Solo quería desaparecer, dejar de sentir. En ese estado, entre la vigilia y el sueño, ocurrió algo que no puedo explicar con palabras humanas, pero que marcó para siempre mi vida. De pronto sentí que la oscuridad de mi celda se iluminaba con una luz tenue. No era la luz de los focos de la prisión, ni el reflejo de la luna entrando por la ventanilla enrejada. Era una luz distinta, cálida, suave, que no hería la vista, pero que lo llenaba todo de una paz indescriptible. Abrí los ojos y por un instante pensé que estaba soñando o alucinando, pero no, aquello era demasiado real. Me incorporé lentamente, con el corazón acelerado, y entonces lo vi. Allí en medio de mi celda, estaba él. No había cadenas, no había barrotes que pudieran impedirle entrar. Era como si la misma prisión se hubiera rendido a su presencia. Era Jesús. No tenía la apariencia de las estampas o pinturas que yo había visto en mi infancia. No llevaba un halo brillante sobre la cabeza, ni una túnica deslumbrante. Era sencillo, cercano, real. Sus ropas eran humildes, pero había en él una majestad imposible de describir. Su rostro irradiaba una paz que atravesaba cada rincón de mi ser. Sus ojos, oh, sus ojos, nunca olvidaré esa mirada. No eran ojos que juzgaran, ni que señalaran mis errores, ni que se detuvieran en mis pecados. Eran ojos que veían lo más profundo de mí, todo lo que yo era, y aún así me amaban. Me quedé paralizado, con la boca entreabierta, incapaz de pronunciar una palabra. Temblaba, no de miedo, sino de algo más fuerte, una mezcla de asombro, respeto, y un amor que me envolvía como un abrazo invisible. Jesús no habló de inmediato. Se acercó lentamente, y con cada paso que daba, el ambiente de la celda cambiaba. El frío desapareció. El peso en mi pecho, ese dolor insoportable que me ahogaba desde hacía semanas, comenzó a desvanecerse. Era como si alguien hubiera retirado de golpe una enorme carga que me tenía aplastado. Cuando estuvo frente a mí extendió su mano. No me tocó todavía, solo la tendió hacia mí, y en ese gesto simple, sentí más ternura que en toda mi vida. No necesitaba palabras, con su sola presencia me estaba diciendo, no estás solo, estoy aquí. Fue entonces cuando mis lágrimas volvieron a brotar, pero eran diferentes. Ya no eran lágrimas de desesperación ni de rabia, sino de algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Yo caí de rodillas sin pensarlo, no porque me lo ordenara, no porque sintiera miedo,
sino porque mi alma entera lo reconoció. Allí estaba aquel a quien yo había reclamado, a quien había gritado, a quien había acusado de no escucharme. Allí estaba en mi celda, mirándome con amor. Señor, fue lo único que logré balbucear, con la voz entrecortada. Jesús sonrió. Y créeme, esa sonrisa fue como un rayo de sol después de la tormenta más oscura. No era una sonrisa de burla, ni de indiferencia. Era la sonrisa de alguien que me conocía desde siempre, que me había visto caer, equivocarme, fallar, y aún así me amaba con una intensidad imposible de describir. No me habló con voz de trueno ni con frases complicadas. Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de un poder que atravesaba todo mi ser. He escuchado tu clamor. Esas palabras me hicieron temblar. Yo, que había pensado que mis oraciones eran solo palabras vacías lanzadas contra el techo de una celda, ahora escuchaba de su propia boca que él sí me había escuchado, que cada lágrima, cada grito, cada suspiro, habían llegado a su corazón. Entonces, con una calma infinita, añadió, tu hijo no morirá. Sentí que el mundo se detenía. Había escuchado bien, era posible que esas palabras fueran reales. Podía atreverse mi corazón a creerlas. Señor, susurré entre sollozos, los médicos dicen que ya no hay esperanza, que está al borde de la muerte. Jesús se inclinó un poco hacia mí y me respondió con una firmeza que me atravesó el alma. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En ese instante, todo cambió dentro de mí. El miedo, la desesperación, la rabia, todo comenzó a desvanecerse. Una paz sobrenatural me envolvió, una certeza imposible de explicar. No era una ilusión ni un consuelo pasajero, era una convicción profunda, más fuerte que cualquier diagnóstico médico. Mi hijo iba a vivir. Jesús me miró de nuevo, y aunque no dijo más, su mirada me lo dijo todo. Era una promesa, un sello eterno grabado en mi corazón. Yo caí con el rostro al suelo, llorando, adorando, agradeciendo. No importaba que estuviera en prisión, no importaban los barrotes ni las cadenas. En ese momento mi celda se convirtió en un templo, y yo entendí que estaba viviendo un encuentro que cambiaría para siempre mi vida. Jesús permaneció allí unos instantes más, llenando mi ser de paz, y luego poco a poco, la luz se fue desvaneciendo. No desapareció de golpe, como si fuera un sueño. Fue como el amanecer que se aleja lentamente, pero lo que dejó en mí, no se apagó nunca más. Cuando me quedé de nuevo en la penumbra de mi celda, mi corazón ardía, no había duda, no había temor. Mi hijo estaba en manos de Dios, y esa promesa valía más que cualquier palabra humana. Ese fue el primer encuentro. No fue largo, pero fue suficiente para arrancarme del borde de la desesperación y darme una esperanza que ningún médico podía ofrecerme. Yo, un padre quebrado, un hombre preso, había sido visitado por Jesús en lo más profundo de mi dolor, y con una sola frase, me devolvió la vida, tu hijo no morirá. Después de aquella primera manifestación, en la que Jesús me dijo con tanta claridad que mi hijo no moriría, pasaron algunos días en los que viví una paz que no puedo describir. Era como si de pronto, el ruido de la cárcel, los gritos de otros presos, los insultos de los guardias y hasta el peso de mis cadenas ya no tuvieran el mismo poder sobre mí. No es que desaparecieran, no es que mi realidad hubiera cambiado todavía, pero dentro de mí algo había ocurrido, la promesa había quedado grabada como fuego en mi corazón. Sin embargo, mientras los días avanzaban, mi mente comenzó a llenarse otra vez de dudas. El recuerdo del rostro pálido de mi hijo, la voz de los médicos diciendo que no había esperanza, las cartas de mi familia llenas de llanto y desesperación, todo eso regresaba a mi cabeza como un martillo que me golpeaba sin cesar. Y yo me preguntaba, ¿realmente lo vi? ¿Realmente Jesús me visitó en esa celda? ¿No habrá sido un sueño causado por el cansancio y la desesperación? Fue en medio de esas dudas cuando ocurrió el segundo encuentro. Y esta vez no solo vi, no solo escuché, sino que lo sentí de una manera tan cercana, tan profunda, que me marcó para siempre. Era de noche, los guardias ya habían hecho la última ronda, y los presos comenzaban a quedarse en silencio. Yo estaba sentado en un rincón, con la espalda apoyada contra la pared húmeda, y los brazos alrededor de mis rodillas. No podía dormir. La ansiedad no me dejaba. Cerré los ojos y empecé a orar, pero no con las palabras bonitas que enseñan en los templos, sino con lo que salía de lo más profundo de mí. Gritos ahogados, susurros desesperados, preguntas lanzadas al cielo. De repente el aire de la celda cambió. Es difícil explicarlo, pero era como si el ambiente entero hubiera sido purificado.
El olor a humedad y encierro desapareció. El silencio no era vacío, sino lleno de algo invisible que me envolvía. Una paz sobrenatural descendió de golpe. Abrí los ojos, y ahí estaba él otra vez, Jesús. Pero esta vez no era simplemente una presencia luminosa que se manifestaba delante de mí. Esta vez se acercó mucho más. Caminó hacia donde yo estaba sentado, y con una ternura imposible de describir se inclinó y puso su mano sobre mi hombro. Ese toque cambió todo. Sentí que un fuego suave recorría mi cuerpo. No era un fuego que quema, era un fuego que sana, que restaura, que devuelve vida. Fue como si cada herida de mi alma, cada cicatriz de mi pasado, cada culpa y cada miedo fueran arrancados de golpe. Yo rompí en llanto. No podía contenerlo. Era como si todas mis defensas hubieran caído en un segundo. Me aferré a su mano como un niño se aferra a la de su padre cuando está perdido, y lo único que pude decir fue: Señor, no me dejes. Jesús me miró con una compasión tan profunda, que mis lágrimas se multiplicaron. Y entonces habló: Nunca te he dejado. Esas palabras atravesaron mi corazón como un rayo. Yo que tantas veces había creído que estaba solo, que Dios me había olvidado, que mi vida y mi dolor no le importaban a nadie, ahora escuchaba de su boca que Él siempre había estado conmigo, aun en mi pecado, aun en mis errores, aun en mis noches más oscuras en la cárcel, Él había estado allí. Me tomó de las manos y me levantó del suelo. Yo temblaba, no de miedo, sino de algo que no tenía nombre, una mezcla de reverencia y amor que me desbordaba. Jesús me habló otra vez. Tú pediste por la vida de tu hijo, y yo he escuchado tu clamor. Pero también quiero darte vida a ti. Yo me quedé en silencio, con los labios temblando. No entendía del todo. Mi corazón estaba obsesionado con la salud de mi hijo, pero ahora Jesús me hablaba de algo más grande, de algo que iba más allá. Has estado preso mucho antes de entrar en esta cárcel, continuó. Has sido esclavo de la culpa, de la rabia, de la desesperanza. Has llevado cadenas que no se ven, pero que pesan más que el hierro de estos barrotes. Yo he venido a romperlas. Y en ese momento sentí que lo que decía era verdad. Sí, estaba preso mucho antes de que los jueces me condenaran. Preso de mis errores, de mis malas decisiones, de mi odio hacia la vida. Había estado encadenado incluso cuando caminaba libre por las calles. Y ahora allí mismo, entre paredes húmedas y grises, Jesús me estaba dando una libertad que nunca había conocido. Yo caí de rodillas otra vez, levanté las manos y le dije: Señor, haz conmigo lo que quieras. Y entonces ocurrió algo aún más profundo. Jesús me abrazó. Sí, me abrazó como un padre abraza a su hijo perdido que vuelve a casa. Sentí sus brazos rodeándome, y al instante toda soledad desapareció. No era un sueño, no era una ilusión, era real. Ese abrazo me hizo entender que yo no era simplemente un hombre esperando un milagro para su hijo. Yo era un hijo amado por Dios. Un hombre al que Él no había olvidado jamás, y que su amor era más grande que mi dolor, más fuerte que mis cadenas, más poderoso que la misma muerte. Jesús me susurró al oído: Tu hijo vivirá, y tú vivirás también, y cuando llegue el día de tu libertad, verás con tus propios ojos lo que ahora te prometo. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo entero. Era como si cada célula, cada fibra de mí estuviera siendo renovada. Mis lágrimas caían al suelo, pero en mi interior brotaba una alegría que no había sentido en toda mi vida. Yo quería quedarme en ese abrazo para siempre. Quería que el tiempo se detuviera, y de alguna manera, aunque la prisión seguía siendo la misma, aunque mis circunstancias no habían cambiado todavía, yo sabía que ya nada sería igual. Poco a poco la luz comenzó a desvanecerse, pero esta vez no me dejó vacío, me dejó lleno, renovado, transformado. Cuando abrí los ojos estaba otra vez solo en mi celda, pero no era el mismo hombre que había estado allí minutos antes. Había recibido algo más que una promesa, había recibido vida, había recibido un abrazo que jamás olvidaría. Desde esa noche, supe que, pasara lo que pasara, yo no volvería a estar solo, y que cuando Jesús me decía que mi hijo viviría, no era simplemente una esperanza vaga, sino una certeza que se cumpliría. Ese fue el segundo encuentro, más profundo, más íntimo, más transformador. No fue solo Jesús revelándome su promesa, fue Jesús tocando mi alma, rompiendo mis cadenas y devolviéndome la vida que había perdido mucho antes de entrar en la cárcel. Nunca olvidaré aquella noche del segundo encuentro con Jesús, porque marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ese momento,
Aunque mi cuerpo seguía encerrado entre paredes de concreto y barrotes fríos, mi espíritu caminaba libre. Cada día, cuando despertaba en la celda, no sentía la desesperación de antes, ni el miedo de las cartas que llegaban con malas noticias, ni el veneno de la culpa que me carcomía por no estar al lado de mi hijo. Ahora había algo distinto en mí, una certeza que no se podía explicar con palabras humanas. Yo sabía que algo estaba por ocurrir. No sabía cuándo, ni cómo ni en qué forma, pero en lo más profundo de mi ser, estaba convencido de que Jesús cumpliría su promesa. Las semanas pasaban, y con cada amanecer me encontraba hablando con él. Ya no eran oraciones mecánicas, ni gritos desesperados pidiendo ayuda. Era como conversar con un amigo, con un padre, con alguien que me entendía en cada suspiro. Me levantaba, me arrodillaba en aquel rincón húmedo de la celda, y le contaba mis pensamientos, mis miedos, mis recuerdos, y siempre en lo profundo, sentía su voz suave recordándome, tu hijo vivirá. Mientras tanto, las noticias que llegaban de fuera seguían siendo duras. Una de mis hermanas me escribió contándome que los médicos habían prácticamente descartado toda esperanza. Decían que el cuerpo de mi hijo ya no respondía a los tratamientos, que lo poco que podían hacer era mantenerlo estable hasta que su cuerpecito no resistiera más. Ella me confesaba entre lágrimas escritas que la familia estaba destrozada, que todos se estaban preparando para lo peor. Al leer esas palabras, sentí un golpe en el corazón. No puedo negar que por unos minutos me invadió el miedo, ese miedo helado que me dejaba sin aire, pero entonces recordaba su mirada, su abrazo, sus palabras, tu hijo vivirá, y era como si dentro de mí se encendiera una luz que ninguna oscuridad podía apagar. Lo que mi familia no sabía, lo que los médicos no entendían, lo que el mundo no podía ver era que el milagro ya estaba en camino. Una madrugada, mientras yo oraba en silencio, sucedió algo que me confirmó lo inevitable. Fue como si mi espíritu fuera llevado más allá de los muros de la prisión, no con los ojos físicos, sino con los del alma. De pronto pude ver a mi hijo acostado en aquella cama de hospital. Estaba rodeado de máquinas, con su piel pálida y sus labios resecos. A su lado mi hermana lloraba en silencio y mi madre sostenía su mano, como temiendo que se escapara en cualquier momento. Y entonces apareció él. Jesús entró en esa habitación. No abrió la puerta. Simplemente su presencia llenó el lugar. Nadie lo vio físicamente, pero yo lo contemplaba desde lo profundo. Llevaba la misma túnica blanca, resplandeciente, y en su rostro había una ternura que ninguna palabra humana puede describir. Se acercó a la cama de mi hijo y colocó su mano sobre su pecho. En ese instante, un resplandor dorado se extendió desde su mano hasta cubrir el cuerpo entero de mi niño. Era como si la vida misma fluyera otra vez en él. Vi cómo el color regresaba a su rostro, cómo su respiración se volvía más fuerte, cómo la fragilidad se transformaba en fuerza. Yo lloraba arrodillado en mi celda mientras veía esa escena. No era un sueño, no era imaginación, era la obra de Dios manifestándose frente a mis ojos espirituales. Y escuché la voz de Jesús, firme pero llena de amor. Hijo mío, levántate. En ese mismo momento, mi niño abrió los ojos. Su mirada ya no era la de alguien apagado, sino la de un niño lleno de vida. Se incorporó en la cama mientras mi madre y mi hermana gritaban sorprendidas. Los médicos entraron corriendo al escuchar el ruido de las alarmas de las máquinas, pero lo que encontraron fue imposible de explicar. Un niño que horas antes estaba al borde de la muerte, ahora se levantaba con fuerzas renovadas. El doctor se quedó en shock. Revisaba los monitores. Volvía a mirar a mi hijo, llamaba a las enfermeras, pedía más pruebas, pero no había explicación médica. El diagnóstico era claro, mi hijo debía haber empeorado, no mejorado. Todo indicaba que ya no había esperanza, y sin embargo ahí estaba, respirando con normalidad, con las mejillas sonrojadas, con una vitalidad que ningún medicamento le había dado. Mi madre me lo contó después en una carta, pero yo ya lo sabía desde antes, porque yo lo vi, yo estuve allí, en espíritu presenciando el milagro. Cuando recibí esa carta semanas después, mis lágrimas mojaron el papel. Ella me decía, hijo, no sé cómo explicarlo. Los doctores dicen que no entienden qué pasó. Tu niño se levantó de la cama y pidió comer. Está fuerte, sonríe, juega como si nunca hubiera estado enfermo. Es un milagro. Y yo sé que tú lo pediste en tus oraciones. Al leer esas palabras, me arrodillé en medio de la celda y levanté mis manos al cielo. No me importaba que otros presos me miraran, no me importaba si los guardias se burlaban. Yo gritaba, gracias Jesús,
Gracias, Señor, cumpliste tu promesa. Ese día fue el más glorioso de mi vida, porque entendí que cuando Jesús habla, su palabra no regresa vacía, que no importa lo que digan los médicos, que no importa lo que dicten los diagnósticos, que no importa si todo el mundo pierde la esperanza. Cuando Él dice vivirá, la vida regresa, aunque la muerte ya haya tocado la puerta. Mi hijo fue sanado por completo. Los médicos intentaron buscar explicaciones científicas, dijeron que quizá había habido una reacción inesperada, que tal vez su cuerpo respondió de forma misteriosa, que podía ser un fenómeno raro. Pero todos esos intentos eran solo palabras humanas. Yo sabía la verdad, había sido la mano de Jesús, la misma que me abrazó en mi celda, la misma que prometió, la misma que tocó a mi hijo y le devolvió la vida. Ese milagro no solo transformó la salud de mi hijo, transformó mi fe. Yo, un hombre caído, preso, olvidado por todos, había sido testigo de que el Dios del cielo me escuchó, me visitó y me respondió. Y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cuando recibí la carta que confirmaba lo que yo ya había visto en espíritu, que mi hijo estaba sano, que los médicos no entendían cómo, que la vida había regresado a él, algo se rompió dentro de mí, pero no en el sentido de dolor sino de cadenas invisibles. Era como si en ese mismo instante los barrotes que me rodeaban hubiesen perdido poder sobre mi interior. Yo seguía en prisión, es cierto, las paredes seguían manchadas, el olor a humedad y sudor continuaba impregnando el aire, los guardias continuaban con su rutina de gritos y controles, y los otros reclusos seguían hundidos en su violencia, en su amargura o en sus vicios. Pero yo ya no era el mismo. Algo había cambiado de manera irreversible. Antes, me consumía la culpa cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro enfermo de mi hijo, y me reprochaba no estar allí, me culpaba por mis errores, por haberme perdido momentos que jamás recuperaré. Ahora, en cambio, cuando cerraba los ojos, veía a Jesús, veía su túnica blanca, su mirada llena de ternura, sus manos extendidas, su promesa cumplida. Ya no me ahogaba la culpa, sino que me envolvía una paz profunda. Una paz que no dependía de dónde estaba, sino de quién estaba conmigo. Mis días empezaron a ser distintos. En lugar de maldecir la comida insípida de la cárcel, daba gracias. En lugar de desesperarme por el encierro, lo aprovechaba como una escuela de silencio, un espacio donde podía escuchar mejor la voz de Dios. En lugar de dejarme arrastrar por la violencia de los demás, trataba de sembrar calma. No siempre era fácil, las burlas llegaban, las provocaciones estaban ahí, los intentos de humillarme nunca faltaban, pero cada vez que sentía que iba a perder el control, me acordaba de la mano de Jesús sobre mi hombro, aquella vez en que me dio paz, y respiraba profundo. Con el tiempo, los demás presos comenzaron a notarlo. Uno me preguntó un día, ¿qué te pasa? Tú no eras así. Antes eras de los primeros en pelear, de los que nunca dejaban pasar nada. Ahora te veo tranquilo, hasta sonríes en este infierno. Yo bajé la mirada y simplemente respondí, conocí a alguien que me cambió la vida. Al principio se rieron, pensaban que estaba bromeando, o que me había quebrado psicológicamente, pero no tardaron en darse cuenta de que mi cambio era real. Ya no reaccionaba como antes, ya no maldecía, ya no me desesperaba. Me vieron pasar noches enteras orando en silencio, me vieron compartir mi pan aunque me quedara con hambre, me vieron ayudar a limpiar sin que nadie me lo pidiera, y poco a poco algunos se acercaban a preguntarme qué había pasado conmigo. Fue entonces cuando entendí que el milagro no había sido solo para mi hijo, era también para mí. Jesús no solo había sanado el cuerpo de mi niño, también estaba sanando mi alma, me estaba sacando del pozo de la amargura y me estaba transformando desde dentro. Un día, mientras escribía una carta a mi hijo, me detuve a pensar, ¿qué clase de padre quiero ser cuando salga? El mismo hombre que entró aquí, destruido, irresponsable, incapaz de valorar lo que realmente importa, o un hombre nuevo, alguien que pueda mirarlo a los ojos y decirle que aunque fallé en el pasado, hoy camino con aquel que lo salvó. Esa pregunta se convirtió en un compromiso. Me prometí a mí mismo, y sobre todo a Dios, que nunca volvería a ser el mismo, que mi vida ahora tenía un propósito distinto. Empecé a leer la Biblia que un voluntario de la cárcel me había regalado meses atrás, una que hasta entonces había mantenido cerrada. Cada palabra me golpeaba, me sanaba, me desarmaba. Descubrí que en esas páginas no había un Dios lejano, castigador, sino un Padre cercano que me había buscado aun cuando yo lo ignoraba, que me había amado incluso en mis caídas,
y que había enviado a su Hijo no para condenarme, sino para rescatarme. Comprendí que la prisión era, paradójicamente, mi lugar de libertad, porque allí donde nadie podía escapar, yo había sido liberado de mis cadenas internas del odio, del rencor, del orgullo, del egoísmo. Con el tiempo, algunos compañeros de celda empezaron a pedirme que les contara más. Yo no era un predicador, ni mucho menos un hombre santo, solo era alguien que había vivido algo imposible de negar. Así que les relataba lo que había pasado con mi hijo, les hablaba de cómo Jesús me había visitado, de cómo había cumplido su promesa, y mientras lo hacía, veía en sus rostros algo parecido a lo que yo había sentido, la chispa de la esperanza. Una noche, uno de los más violentos de la prisión, un hombre que todos temían, se me acercó en secreto y me dijo: «Si lo que dices es cierto, ¿crees que todavía hay esperanza para mí?». Lo miré a los ojos y sin dudar le respondí: «Si Jesús me visitó a mí, que estaba roto y preso, y sanó a mi hijo cuando ya no había esperanza, claro que la hay para ti». Ese hombre lloró en silencio. Fue la primera vez que vi lágrimas en alguien que había endurecido tanto su corazón, y ahí entendí mi transformación era también un testimonio para otros. Los meses que siguieron fueron un tiempo de cambio radical. No me importaba cuánto me faltara para salir en libertad. En cierto modo ya me sentía libre. Mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo estaba en un proceso de renovación, y cada carta que recibía de mi familia, contándome cómo mi hijo corría, jugaba y reía como nunca antes, era un recordatorio constante de que el milagro era real, de que la gracia de Dios había tocado nuestra vida de una manera definitiva. El padre que entró a la cárcel estaba muerto, el que seguía allí esperando su día de salida, era un hombre nuevo. Ya no soñaba con volver a los mismos caminos, ni con recuperar lo que había perdido. Ahora soñaba con caminar de la mano de mi hijo en su nueva vida, con ser testimonio para otros, con mostrar que la oscuridad no tiene la última palabra cuando Jesús se hace presente. Esa fue mi verdadera transformación, entender que la libertad no empieza cuando se abren los barrotes, sino cuando el corazón es sanado por la fe. Lo que jamás imaginé es que el milagro de mi hijo, y la transformación que comenzó en mí dentro de aquellas paredes, no se iba a quedar solo en mi historia personal. Con el paso de los días me di cuenta de que lo que había sucedido tenía un alcance mucho mayor. Yo era solo el primero en recibirlo, pero no el último en experimentarlo. Al principio, el impacto se vio en lo más pequeño, en mi celda, en las conversaciones nocturnas, en los momentos de silencio. Uno de mis compañeros, que solía pasar las noches gritando insultos y desahogando su rabia golpeando las paredes, empezó a sentarse conmigo a escuchar cuando leía en voz alta fragmentos de la Biblia. Me pedía que los repitiera, aunque no siempre los entendiera. Una madrugada, me dijo entre susurros: «No sé qué me pasa cuando te escucho leer. Es como si por un momento este lugar dejara de oler a muerte». Yo sonreí y respondí: «No es mi voz, es la palabra de Dios que empieza a tocar tu corazón». Poco después otros dos se unieron. Uno de ellos era un joven que llevaba poco tiempo en prisión, y que estaba consumiéndose por la culpa de haber arruinado la vida de su familia. El otro era un hombre mayor, endurecido por décadas en el crimen. Aquel contraste me sorprendía. Uno apenas empezaba a vivir, el otro había vivido demasiado, y sin embargo ambos se quedaban quietos, escuchando cada palabra como si fuera agua en medio del desierto. Comenzaron a pedirme que orara por ellos. Yo no me sentía digno, no era un pastor ni un sacerdote, pero algo dentro de mí me decía: no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero. Así que lo hacía. Cerrábamos los ojos, y en medio de los ruidos de la prisión, de los pasos de los guardias, de los gritos a lo lejos, nos poníamos a orar. Y cada vez que lo hacíamos, una calma inexplicable descendía sobre nosotros. Fue en ese momento que entendí que el impacto no estaba limitado a mi hijo ni siquiera a mi familia. Era algo que se estaba expandiendo en un lugar donde parecía imposible. Un día, el capellán de la prisión me llamó aparte. Yo pensé que iba a reprenderme por reunirme con otros reclusos sin permiso, pero en cambio me dijo: «He notado lo que está pasando contigo y con los que te rodean. No es común ver cambios así aquí dentro. ¿Quieres ayudarme a dirigir un pequeño grupo de oración?». Esa pregunta me dejó sin palabras. Yo, que hasta hace poco era esclavo de mi desesperación, ahora estaba siendo invitado a ser parte de algo mayor. Acepté, temblando por dentro, pero con la certeza de que Jesús me había transformado para eso. La primera reunión fue humilde. Apenas 5 hombres en un rincón olvidado del patio. Nos sentamos en el suelo,
y yo compartí lo que había vivido con mi hijo, la visita de Jesús en mi celda, y cómo esa promesa se había cumplido. Nadie me interrumpió, nadie se burló, todos escuchaban en un silencio reverente, como si en ese momento no existiera nada más en el mundo que esas palabras. Ese día lloramos juntos, y créeme ver a hombres que la sociedad consideraba monstruos llorar como niños, no por miedo, sino por sentir esperanza, fue algo que me marcó para siempre. Poco a poco el grupo creció. Los guardias empezaron a notar que algo estaba cambiando en ese sector. Hubo menos peleas, menos gritos. Algunos que jamás habían mostrado arrepentimiento comenzaron a pedir disculpas a quienes habían lastimado. El ambiente de tensión se redujo, y aunque la prisión seguía siendo dura, algo invisible estaba obrando entre nosotros. Lo que más me sorprendía era cómo la historia de mi hijo se convertía en un faro para los demás. Cada vez que contaba cómo los médicos no podían explicar su sanidad, cómo pasó de estar al borde de la muerte a correr y reír como cualquier niño, las miradas de incredulidad se mezclaban con lágrimas de fe. Muchos me decían, si Dios pudo hacer eso con tu hijo, quizá pueda hacer algo con el mío, que anda perdido en las drogas. Quizá pueda ayudar a mi madre que está enferma. Quizá todavía haya perdón para mí. Esas frases se repetían una y otra vez, y me hacían comprender que mi testimonio era más que un recuerdo personal, era una puerta que se abría para otros. Pero el impacto no se quedó solo dentro de la prisión. Un día recibí una carta de mi esposa. Dentro de ella, había escrito algo que me hizo llorar. Desde que nuestro hijo sanó, la gente del barrio viene a verme. Quieren saber cómo pasó. Quieren que les cuente lo que tú viste, lo que vivimos. Muchos que no creían en nada ahora preguntan por Jesús. Tu historia, nuestra historia, se está esparciendo más allá de lo que imaginamos. Me quedé mirando esa carta una y otra vez. Yo, que me sentía un hombre fracasado, había sido escogido para mostrar un milagro que impactaba a muchos. Era como si la vida me estuviera diciendo, tu dolor no fue en vano, tu prisión no fue inútil, todo tiene un propósito más grande del que alcanzas a ver. En una de las visitas, cuando por fin pude ver a mi hijo después de mucho tiempo, experimenté ese impacto cara a cara. Él corrió hacia mí con una sonrisa enorme, lleno de vida, sin rastro de la enfermedad que lo había consumido. Lo levanté en mis brazos, y al hacerlo los guardias, otros presos y hasta visitantes quedaron en silencio, como si todos entendieran que estaban presenciando algo sobrenatural. Ese día uno de los guardias me dijo en voz baja, no suelo creer en estas cosas, pero lo que pasó con tu hijo no tiene explicación. Tal vez Dios realmente te escuchó. Me di cuenta de que incluso quienes parecían más duros, más escépticos, estaban siendo tocados por el testimonio. El impacto siguió extendiéndose. Mis cartas comenzaron a compartirse entre familiares, vecinos y conocidos. Algunas personas que jamás habían pisado una iglesia empezaron a buscar a Dios porque habían escuchado que un preso, un hombre despreciado por la sociedad, había tenido un encuentro con Jesús y había visto un milagro en su familia. Cada vez que pensaba en ello, solo podía repetir, no soy yo, no es mi historia, es Jesús. Y lo entendí con claridad, el milagro no fue solo para devolverme a mi hijo, fue para despertar fe en todos los que escucharan. Jesús había utilizado mi dolor, mi prisión, mi miseria, para convertirlo en una semilla que germinaba en corazones endurecidos. Ese impacto en otros fue la confirmación de que mi vida nunca volvería a ser la misma, y que cuando saliera de esas paredes, el testimonio seguiría vivo, multiplicándose, tocando a muchos más de los que yo podría imaginar. Hoy al mirar atrás me parece imposible creer que todo lo que viví haya sido real. Es como si estuviera recordando la vida de otra persona, no la mía. Y sin embargo cada cicatriz, cada lágrima, cada oración desesperada, me recuerda que fui yo quien pasó por esa oscuridad, y que fue la mano de Jesús quien me sacó de allí. Cuando salí finalmente en libertad, sentí que no solo estaba saliendo de la prisión física, sino también de la prisión del alma. Ya no era el mismo hombre que había entrado con cadenas de odio, culpa y desesperanza. Era un hombre nuevo, transformado por una promesa cumplida, por un milagro que desafió a la razón, y por un encuentro tan real con Jesús que todavía puedo sentirlo en mi piel. El primer día fuera, abracé a mi hijo con todas mis fuerzas. Sentí su risa contra mi pecho, su calor, su vida. Era como tener el cielo mismo entre mis brazos.
y en ese instante comprendí que yo ya había recibido más de lo que alguna vez había pedido. No solo me devolvieron a mi hijo sano, sino que me devolvieron la fe, la dignidad, la esperanza, y la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió después. Las noticias de lo ocurrido se habían esparcido por todas partes. Mi familia me contó que muchos en el barrio hablaban del milagro, que personas que nunca habían creído ahora se reunían para orar, que incluso algunos médicos que trataron a mi hijo se quedaron con más preguntas que respuestas. No podían explicar lo sucedido, pero tampoco podían negarlo. Y allí estaba yo, no como un sabio ni como un santo, sino como un hombre común que había tenido la fortuna de ver la mano de Dios moverse con poder. Ese fue el inicio de algo mucho mayor. Donde quiera que iba la gente me pedía que contara mi testimonio. A veces lo hacía en voz baja, a un amigo que no encontraba salida en su dolor. Otras veces lo compartía en reuniones más grandes, donde decenas se quedaban en silencio, escuchando cómo un preso sin esperanza había visto a Jesús en su celda, y cómo la vida de su hijo había sido devuelta en respuesta a esa promesa. Y en cada lugar al que llegaba veía lo mismo: lágrimas, ojos brillando, corazones que volvían a creer que lo imposible sí era posible. Aprendí algo que jamás olvidaré: los milagros no terminan en la persona que los recibe, sino que se multiplican en cada corazón que los escucha y se atreve a creer. Yo había pensado que mi historia terminaría con mi libertad y la sanidad de mi hijo, pero entendí que en realidad allí apenas comenzaba. Porque el milagro no fue solo para mí, fue para ti, que ahora escuchas mis palabras. Fue para cada padre que siente que ha fallado a su familia. Fue para cada madre que lucha en soledad. Fue para cada enfermo que cree que ya no hay esperanza. Fue para cada preso del cuerpo o del alma que piensa que nadie escucha sus gritos. Si algo aprendí en esa celda, es que Jesús siempre escucha, incluso cuando creemos que nadie más lo hace, incluso cuando pensamos que estamos demasiado lejos de su alcance, incluso cuando creemos que somos indignos de ser mirados por Él. Fue en mi momento más oscuro, cuando me sentía el más olvidado y despreciado de todos, que Él apareció, se inclinó hacia mí y me prometió lo imposible, y cumplió. Y hoy quiero dejarte esto muy claro: no importa lo que estés viviendo, no importa lo rota que esté tu vida, lo enfermo que parezca tu cuerpo, lo hundida que sientas tu alma, no importa si todos a tu alrededor dicen que ya no hay nada que hacer, no importa si tú mismo has dejado de creer, Jesús todavía puede aparecer en tu celda, en tu cuarto, en tu dolor, en tu noche más oscura. Yo no soy especial, yo no hice nada para merecerlo, yo estaba perdido, y aún así Él me buscó. Y si lo hizo conmigo, créeme, también puede hacerlo contigo. Hoy camino con una fe que no me pertenece solo a mí. Es una fe que heredó mi hijo, mi familia, mis amigos, los que estuvieron conmigo en prisión, y todos los que han escuchado este testimonio. Y espero con todo mi corazón que tú también la recibas. No te hablo de una religión, no te hablo de rituales vacíos, te hablo de una persona real, viva, que me habló en medio de una celda, y me devolvió lo que el mundo ya había dado por perdido. Te hablo de Jesús. Quizá hoy pienses que tu historia ya está escrita, que no hay manera de cambiar el final. Yo también lo pensé, pero te digo algo: con Jesús, los finales siempre pueden reescribirse. El mío, que estaba destinado a ser una tragedia, se convirtió en una historia de vida. Y el tuyo, aunque ahora parezca imposible, también puede convertirse en un milagro. Si mi voz llega hasta ti, no es casualidad. Tal vez Dios quiere recordarte, a través de estas palabras, que no estás solo, que aún en medio del dolor más fuerte, de la pérdida más grande, de la oscuridad más profunda, Él sigue siendo la luz que nunca se apaga. Yo estuve en prisión, separado de lo que más amaba, al borde de perderlo todo, pero hoy puedo decirte, con certeza, que esa celda se convirtió en el lugar más sagrado de mi vida, porque allí me encontré con Jesús. Allí recibí la promesa que me devolvió a mi hijo, y allí comenzó la historia que hoy comparto contigo. Y si Él pudo hacerlo en mi vida, también puede hacerlo en la tuya. Nunca olvides esto: no importa qué tan hundido te sientas, Jesús sigue siendo capaz de levantarte. No importa qué tan imposible parezca, Él sigue siendo capaz de obrar. No importa qué tan rota esté tu vida, Él sigue siendo capaz de reconstruirla desde cero. Hoy cierro mi historia con gratitud, no por haber sufrido, sino porque en medio de ese sufrimiento encontré al único que pudo cambiarlo todo. Y mientras tenga aliento, seguiré contándolo, porque sé que cada vez que lo hago,
una nueva chispa de esperanza se enciende en alguien más. Así que amigo, amiga que escuchas esto, no lo olvides, Jesús todavía hace milagros. Y si lo dudas, no tienes que mirar más allá de mi hijo, de mi vida, de mi corazón, porque yo soy testigo de que Él vive, de que cumple sus promesas, y de que cuando todo parece perdido, siempre puede escribir un nuevo comienzo. Esta no es solo mi historia, ahora también es la tuya. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.